Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. Este ya es el episodio 176. Estamos muy contentos porque en esta ocasión no solamente estamos dando pues cierre a estos especiales de terror, casi de terror diagonal horror, casi con el mes. Apenitas vamos a llegar ahí derrapando. Si mis cálculos son correctos, quiero suponer que estaremos estrenando este episodio que están escuchando ustedes en el mero Día de Muertos o por ahí muy cerquita todavía, así muy ad hoc todavía con las fechas. Y tenemos, aparte de este cierre de pues especiales, tenemos invitado que ustedes están viendo si están en el canal de YouTube. Se trata de nuestro amigo Héctor Morales, que ahorita se va a presentar. Pero como de costumbre, estamos tres o a veces cuatro de los rufianes del podcast Comicase. Señor Waco. ¿Cómo están todos? Yo soy Waco. El hombre de pocas palabras. Y también está, como siempre... ¿Quién, yo? No, Luis Maggi, seguramente. No sabemos. Es que ya no sabemos si es el miembro silencioso del equipo o ya nos plantó o de qué se trata. ¿Nos qué, dices? Nos plantó. No, No nos plantó ¿cómo? porque se avisó que hoy no podía grabar. Exacto, tiene una vida económica, es una persona económicamente activa que tiene que producir. ¿Estás diciendo que nosotros no? ¿Nos estás diciendo vagos? Nos están diciendo vagos, ¿Balagardos? ¿Que no Balagardos. tienen nada que hacer? Hoy es miércoles a las 10 de la noche. Miércoles de balagardos. Miércoles de Balagardos, bienvenidos. Beto Calo, traductor de cómics, coeditor de revista Comicase y subiendo artículos muy interesantones ahí al sitio web un par de veces a la semana. Muchas gracias, Beto Calo. Y ahora sí, pues vamos a darle la bienvenida a Héctor entre nosotros, Don Bestia, para ustedes, Don Héctor Morales de los Morales y Morales. De los de la Hacienda. De la Hacienda, exactamente, la famosa ex Hacienda. La perdieron en un juego de se rumora Java. Se rumora que es el contador en el que se basó aquella vieja campaña del licenciado Morales. ¿Cuál es esa campaña? La renovación moral de Hacienda, que te pedían hacer las cosas derecho y no dar mordidas. El famosísimo contador, pero ustedes seguramente lo han escuchado o leído en otros espacios como... Colaboro con La Covacha, pero no me pueden leer ahí porque generalmente no hago muchos artículos ni nada que sea de leer. Más y también redes, ¿no? participo en el podcast. Ajá. De comer, de ahí difundiendo noticias. y colaboro en el podcast de Puros Cuentos. Con los queridos Dan Lee. Y Roberto Murillo. Pip, con el Roberto Pipiripau y con Rodrigo Vidal también. Ahí andan cada semana, ¿no? Es correcto, sí. ¿Y dónde se cada escucha? lunes. ¿Y cómo martes. Suena ese podcast? A toda máquina. ¿Dónde te vamos a escuchar, Héctor? Nos estamos distribuyendo a través del canal de Cinefagia en los la revista de cine, servicios de podcast. Ajá. Puede ser en Spotify. Estamos en varios canales a través de la revista Cinefagia. Muy buen sitio web. Pues vamos a darle bienvenido, Héctor, gracias por entrarle hoy. Gracias. De relevo australiano con nosotros, que no sea la última, por favor. Pues es un gusto para ustedes. Lo sabemos. Gracias a tu esposa por dejarnos robarte un ratillo de tu tiempo. Espero que no se haya dado cuenta todavía que no estás planchando la ropa, pero pues bienvenido. Pues vamos a darle, tenemos otra vez 4 recomendaciones comiqueras de horror diagonal terror. Esperemos que les gusten y que pues si estuvieron chidas o les llamaron la atención, pues las casen posteriormente en formato físico y o digital, diagonal, legal de preferencia. ¿Quieres, Guaquito nos trae algo muy clásico, un título basado en un personaje de Universal Studios, es lo que tengo entendido? Sí, de esta película, aquí les estoy enseñando, si están viendo el video en YouTube, la criatura de la Laguna Negra, Creature from the Black Lagoon, que en 1993 vio su adaptación al cómic de manos de nada más y nada menos que Arthur Adams, que si bien
en ese momento no tenía un estilo gráfico ya ultra definido como lo conocemos actualmente. No quiere decir que sea malo, de hecho es muy, muy, muy padre el cómic, y pues tal cual es una adaptación de la película de 1954, eh, en el que hay una expedición, hay un grupo como de científicos, un paleontólogo, se le une un ictólogo, si no me equivoco, es el que estudia como los Teólogo, creo, peces. ¿no? Ictiólogo, no sé. Bueno, el punto es que se arma una expedición porque encuentran un fósil de una mano que inexplicablemente no tiene forma de ni humana, ni de, pues obviamente menos de un pez, porque los peces no tienen manos. Pero es una garra muy extraña, y lo que quieren es llevar como a más especialistas para tratar de encontrar el resto del fósil, y terminan yendo a una parte como súper oculta en la selva amazónica, a la que los locales, por ahí menciona el capitán, le llaman, o sus muchachos, dice, le llaman la Laguna Negra, que es una parte que prácticamente solamente tiene una sola entrada y salida. No hay manera de llegar por otro lado, que es como un estrecho por donde apenas puede entrar un barco relativamente pequeño, como el barco Rita, que es en el que llegan, y es donde finalmente terminan encontrando. Ellos no van buscando la criatura en sí, sino el resto del fósil, y también para estudiar como parte de las piedras, para ver qué tan viejos son algunos de los seres que andan por ahí, y finalmente terminan encontrando este ser vivo, que pues pareciera como podríamos tomarlo desde un punto de vista como romántico. Pareciera como que se enamora de uno de los personajes que van en esta expedición, la única mujer, por cierto, se llama Kay. eh, Aunque vaya, si es una criatura como muy prehistórica, por así decir, en cuanto a, pues que no está evolucionado, no habla, etcétera, prácticamente es un animal, no es un humano, pues no podríamos hablar de que se enamora de ella. Eso es solamente desde un punto de vista de, le gustó. Pero pues realmente si es como un animal, pues más bien dijo, una mujer, y me late como para algo más que solamente observarla. Entonces, pues básicamente, o sea, no es tal cual una historia como de horror en sí, porque la criatura no es un asesino, o se convierte en asesino, pero pues más bien porque lo atacan, ¿no? Obviamente lo ven raro, y bueno, creo que los primeros personajes que mata así tal cual sale del agua y los ve ahí en una tienda, pero también son personas que están invadiendo su hábitat. Entonces dice, ¿qué hacen aquí? Y pues con sus manotas, sus garrotas, los agarra de la cholla y básicamente los deshace. El dibujo de Arthur Adams está súper, súper padre. Platicábamos fuera del aire, le decía a Beto que me llama la atención, que siento que es como si Todd McFarlane supiera dibujar bien, bien. Sería un poquito este estilo en este cómic, sobre todo en los rostros, me decía Beto. Y sí, justamente eso, el tipo de rostros, sobre todo en los hombres, las expresiones son muy como del estilo de Todd McFarlane, pero creo yo, más bonito. Adams siempre creo que se ha caracterizado por tener un estilo con mucho detalle, como limpio, pero sin dejar de poner como cierto nivel de líneas, ¿no? No hace mucho asurado, mete mucho detalle con ese tipo de trazos. Aquí decía, todavía no llega al nivel de texturas que llega a dar ya en sus técnicas de años más para acá. Decía, se hizo en 1993 este cómic. El color es de Matt Hollingsworth, que ya hemos mencionado en varias ocasiones, y obviamente Ya es cliente, es cliente del como Sinclair. podcast. Sí, pero no hablemos de cosas feas. Que para la Estamos época, o hablando sea, de buenos coloristas, Jorge. que para ser de 1993, está súper bien hecho el color, porque obviamente empezaban las técnicas digitales. Está muy bien hecha la ambientación. Digamos que sencillo para la época, muy bien seleccionados los tonos, y algo que me gustó mucho es que las tomas que son como por debajo del agua, aunque esté entintado en negro, sí pone como un tono azuloso por encima del negro, para que se entienda que está por debajo del agua, y no nada más a las zonas que no son tinta negra. Y
algo que también me gustó es que, o sea, siento que a veces pueden los autores tomarse la libertad de cambiar algunas cosas porque dicen, es que esta va a ser mi versión. Y aquí, pues más bien, sí trató de hacer, o sea, demostró su amor por la película, tratando de hacer una versión muy fiel y muy bien hecha. Incluso los diálogos, muchos de los diálogos de los globos de texto son tal cual los diálogos de la película. Y también hay secuencias en la película que son como muy largas, sobre todo en el agua, cuando uno de los personajes está teniendo un como baile diagonal pelea con la criatura, que dura cierto tiempo y en el cómic obviamente eso lo contrae, ¿no? A un par de viñetas tal vez, porque no vale la pena que veas así su vals girando debajo del agua por 3 páginas. Creo que está bastante cool. Entonces, si no han visto la película, pues véanla. Platicaba con Jorge que hay una versión que es en 3D, como el 3D como las portadas que han salido de Comicase. Anaglifo. Anaglifo, exactamente, que es con lentes, que un lente es rojo y el otro es azul. Y la verdad está bastante padre. Y pues chequen el cómic. Si seguramente encuentran por ahí arte sin el color de Matt está muy chido, pero si ven los originales, o sea, las piezas a pura tinta negra de Arthur Adams están impresionantes, están muy bonitas. Y este cómic, como decía, salió en 1993, solito es de Dark Horse, pero en el 96 se hizo un tomo recopilatorio, que se llama Art Adams Creature Features, que incluye no solo esta historia, sino también otra historia que dibujó Arthur Adams sobre Godzilla, y trae 2 historias muy pequeñitas que tienen que ver con criaturas extrañas de Monkey Man O'Brien, y hasta el final tiene una especie de poema, diagonal, canción, o sea, el texto es de Alan Moore y el arte es de Arthur Adams. En las otras historias, ahí por ejemplo, si el color cambia, creo que la mayoría de los colores en las demás historias son de Laura Allred, me llamó eso también la atención. Según yo, no es muy complicado de conseguir este tomo y yo creo que nada más por la pura historia de la criatura de la laguna vale bastante la pena. Es de los artistas que a mí sí, de cierta forma, sí me duele que no haya venido al DF. Yo sí he insistido en que aprovechando que está en activo y que pues él es participante frecuente de la Comic Con de San Diego, o sea, sí es alguien que está involucrado en convenciones, a mí me encantaría verlo por aquí. Fíjate que curiosamente creo que no tengo cómics suyos, pero su arte se me hace así como para babear lo que decía Waco. Sí, de hecho, recuerdo Para babear lo que decía Waco. El recuerdo, entintado, ¿no? si no me Sus acuerdo chicas son hermosas. si mal no recuerdo, en la última Comic Con a la que fuimos, obviamente este año no, porque este año no hubo, en la de 2019, creo que sacó un sketchbook que es Blanco y como el negro. más reciente, en blanco y negro, y ese me lo encargó el Cacha. Y yo así de, sí, denme este sketchbook. Y ya lo estuve hojeando y nomás, estaba bien bonito, la verdad valía bastante la Impresionante. pena. Sí. Y por el lado de la criatura, hay interesante que chequen la película, en verdad, sobre todo si pueden checar la que decía Waco, la 3D, es hermosa, y clavarse un poquillo ahí en la historia del diseño del personaje, que por muchos años se vendió la idea de que pues fue el maquillaje y el diseño tal cual y la escultura del rostro y demás había sido creado por 2 expertos de maquillaje de Hollywood. Y a la mera hora, relativamente hace pocos años, se supo que, pues no, que era una mujer que estuvo ahora sí que en las sombras todo ese tiempo y hasta hace poco se la ha empezado a reconocer como la creadora del look de la criatura de la Laguna Negra, y es una historia bastante atractiva que vale la pena rastrear por ahí. Beto Calvo. Sí, nada más lo que decía Waco, que si pueden ver el dibujo en blanco y negro, el dibujo de Arthur Adams, si alguna vez han visto uno de esos sketchbooks que lleva a convenciones, es espectacular la atención al detalle. Y como bien decía Waco, este es un cómic que ya tiene bastantes añitos, entonces todavía no es el nivel de detalle que tienen sus cómics, pero en esa historia en particular lucen muy limpias las tintas, porque lo entinta Terry Austin, que a lo mejor muchos lo ubican como el entintador de cabecera de John Byrne durante muchos años. Entonces ese sí es un cómic
que tiene una apariencia muy, muy bonita. Como mencionó Waco, es de los inicios del color digital, que fue algo que en Dark Horse empezaron a hacer justo a inicios de los años 90. Y Hollingsworth fue de los primeros en hacer la transición. Él sí era de los que todavía hacía apuntes con los códigos hexadecimales de los colores en los cantos de las páginas. Y fue de los primeros en hacer la transición al digital. Entonces sí es así como un poquito de historia comiquera. Como ya mencionó Waco, el guión de esto es de Steve Monkius, que fue el que hizo la adaptación para la película y llevarla a cómic. Que ahí pasó algo curioso porque hicieron adaptaciones, si no de todas, sí de varias de las películas. Se publicaron como lo que llaman esos tomos Prestige, estos cómics de lomo plano que no son de muchas páginas, 48, 64 páginas tal vez. Yo tengo al menos el de Drácula, el de la momia y el de la criatura, y sé que había de Frankenstein. No sé si salieron más aparte de esos, pero el único artista, digamos, famoso de entre todos ellos pues era Arthur Adams. Y esto que mencionas de la diseñadora del monstruo es Millicent Patrick, y no es tan poquito, ya tiene unos 10, 15 años que empezaron a circular historias explicando cuál fue su papel en la creación de La película criatura. que es como del 45, algo así, o No, la es cincuentera. principios de los 54. 50, debe ser como... O sea, ahí está. pero estamos de acuerdo que por lo menos medio siglo sí se llevaron el crédito otros cuates. Sí, pues, más bien lo que pasa es que no había crédito. Entonces todo el mundo asumía que habían sido hombres porque Y pues como era había, normal, ¿no? y había fotos Más de hombres estos trabajando en set. cuates, y hay fotos de los maquillistas y de ella, pues casi Sí, no pero había material. y es algo bien común porque muchas veces no había créditos. Por ejemplo, Es creo lo que que también... es lo que estaba viendo hace rato. O sea, hace rato en la película, Ya te está cambiando la voz, Guaquito. Empieza a hace salir rato, cabello en partes extrañas. ya se fue. Que en la Ya se película fue. o sea, vienen los créditos tal cual de los actores, el director, creo que productor, 2, 3 cosillas más y ¡pum! Se acabó la película. O sea, ¿Te acuerdas? Sí, sí, en antes aquel duraban tiempo no, 20 segundos, ¿no? Los ajá, no créditos. duraban nada los créditos. Sí, ahora 3 Sí, minutos, 4 minutos. y los casos de, sobre todo esto que era lo que ellos veían como el equivalente a la tramoya en el cine, eran los que menos alguien se preocupaba por ponerlos en los créditos. O sea, ¿quieres un caso más extremo? Creo que a la fecha hay mucha gente que no sabe quién es Marcel Delgado. ¿Quién es ¿Alguno de Marcel ustedes sabe quién es Delgado, Marcel amigo? Delgado? No. Me imagino que han visto Jugaba películas en Cruz viejitas en Azul. blanco y negro, como el King Kong original, o Sí. la película esta de Dinosaurios del Mundo Perdido, que también es en blanco y negro, muda. ¿Animador o qué era? Marcel Delgado era un mexicano que entró a trabajar primero como asistente, haciendo muchas cosas en el cine, y de repente un buen día se dio cuenta que eso hacía para hacer maquetas. Entonces cuando había que hacer maquetas y miniaturas, él las hacía. Y él fue de los pioneros del stop motion, como se creció en los años 50. Por ejemplo, todo el mundo ubica a Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, todas sus técnicas de animación las derivó el trabajo de Marcel Delgado. ¿Fue Y el que Marcel falleció Delgado hace a la fecha poco? sigue siendo... No, tampoco, ya tiene bastante tiempo. Estamos Ya hablando de tiene como películas que tienen 25 casi 100 años. años. No, pero Algo hay así. fue motivo de una nota, ¿no? 2019-2020, algo pasó con él. No sé si le hicieron reconocimiento o póstumo, obviamente, pero ahorita que lo estás Probablemente. mencionando, Sí, porque ahorita estamos checo hablando de por qué. películas que tienen 90 años. Sí, Entonces, sí. no, hace 90 años ya tenía edad de trabajar. Créeme que no se murió hace poco. Yo recuerdo, incluso yo hice su ficha de Wikipedia porque no tenía. Ah, qué Ahí chido. sí, yo hace varios años platicando de esto con nuestro buen amigo en paz descanse Rodman, él me decía que él sentía que era una lástima que nadie lo conocía. Yo me puse a investigar algunos datos y empecé la ficha de Wikipedia de esta persona. Pero si ven el King Kong, eso que se veía así cuando gritaba, que como que se le movía el pelito y demás, pues era por el tipo de cosas que él hacía con colección. Entonces, toda esa clase de trabajo que es súper artesanal y que uno como ñoños que somos es de lo que más aprecias, son los que menos reconocimiento tenían en las películas. Entonces, en el caso de Millicent Patrick, sí también era así de esos casos de que pues hasta que alguien preguntó, sí, lo hizo una chica, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y ya alguien empezó a investigar y fue que empezaron a salir detalles a la luz, y ya hay muchas fotos donde se le puede ver incluso posando con algunos de los modelos, con las distintas máscaras que usaron en el set y demás. Ujú. Y hace un par de años salió un libro bastante completo con toda la historia. No recuerdo el título del libro porque sí está largo, es algo así como la historia de la bella que dio vida a la bestia, algo así le pusieron al libro, es un título largo, pero sí es una historia que vale mucho la pena. Y pues sí, la verdad es que vale mucho la pena el cómic, el arte de Arthur Adams, quien no está asociado con su trabajo, sobre todo secuencial, que a últimos años mayormente hace pin-ups
y portadas, que le echen un vistazo a la bonita narrativa secuencial que tenía. En tu caso, y te voy a decir Don Bestia. En tu caso, Héctor, ¿has tenido chance de ver esta película o está entre tus pendientes? ¿Eso fue un no? No, bueno, la vi hace bastante. Ya no la Por ahí tengo recuerdo. una versión. Sí, no, de hecho me compré una versión, de esas ya ven que las vendía también solitas. Y me la Sí, compré, claro. por ahí la tengo, la verdad no la he vuelto a ver. Y ahorita que Waco platicaba, pues es un poco la historia también como de la Bella y la Bestia, ¿no? De sí. tipo King Kong. Ajá. Y la Sí, verdad es que... de hecho a mí me a veces recuerda un poco más a King Kong, estoy de acuerdo. Ajá. Y a veces se nos olvida que ese tipo de historias, bueno, tienen su lado de terror, de horror, pero también como su corazoncito, porque finalmente eso es como la moraleja, ¿no? De que la bestia se enamora de la chica. Digo yo que soy una bestia. Y que conseguiste esposa. Eso es una prueba, ¿no? De que el amor puede superar cualquier defecto físico. Es ciego. El amor es ciego. Oye, por cierto, Beto, me imagino que sí, pero comentabas que este cómic reseña Waco. Oye, dijimos cierto y por cierto, Beto. Waco mencionabas, y tú, Beto, que este cómic de la criatura es parte de una colección, digamos, de títulos dedicados a los monstruos de Universal. Me imagino que el de Drácula sí tendría la licencia para que sí se pareciera a Bela Lugosi. Ese nunca lo he visto. Sí, de hecho en la Porque es de portada Universal, ¿no? Sí, si lo buscan así, busquen Drácula Dark Horse Comics, les va a aparecer por ahí la portada. El artista, si no me acuerdo, era Adam Beauvoir. Okay. Y él sí tenía un estilo que trataba de emular la apariencia, pero no estoy seguro cómo estaba el asunto, porque lo de la apariencia de los actores fue algo que empezaron a cuidarlo hasta mucho más recientemente. Esto a principios de los 90, pues creo que bastaba con que tuvieras el permiso de la película y asumían que tenías también todo lo que se incluye, incluidos los rostros de los actores, pero no sé si desde entonces ya lo manejaban por separado, pero si no mal recuerdo, las licencias de la Universal, Universal renovó todos los derechos de esas películas en los años 80. Entonces, por eso es que a finales de los 80, principios de los 90, se dio este boom de que empezó a salir un montón de mercancía. Fue por eso, porque acababan de renovar para extender el trademark y demás. Entonces fue parte de ese boom que aparecieron por ahí novelas, colecciones de postales, barajas, etcétera, y ahí fue donde salieron estas especiales de cómic. Que digo, yo no los vi todos, yo tengo 3 nada más. No sé cuántos son, sé que al menos me falta uno, pero no sé cuántos hayan sido en total. Pues ya saben, ahí la recomendación de Don Waco. Gracias por haber hecho su tarea, señor Raúl Hernández Montiel. Usted es un niño muy aplicado, estrellita. Acércate. Ahí está tu estrellita, muy bien. Y ahora nos vamos con nuestro invitado, Héctor Morales, el querido Conta, que nos trae también un título de su cosecha personal. O sea, ¿De qué se trata, señor? Sí. De su cava. Bueno, será de mi cama, porque los tengo junto a la cama. Probablemente en estos días Para más hayan pasión. escuchado para abanicarme por si hace la calor. Estos días hayan escuchado la promoción de una película que se llama El hombre vacío, le pusieron en español. Y bueno, esa película está basada libremente en un cómic de Boom Studios. El cómic está escrito por Colin Boom y el dibujo es de Vanessa del Rey. Colin Boom. A Colin Boom. El guión como decías, de Colin Boom, que probablemente pues conozcan por ahí de cómics de DC, de Marvel. Yo creo que lo mejor que le he leído en Marvel, por ejemplo, fue Magneto, donde salía este Magneto peloncito que tenía problemas con sus poderes. Era muy, muy bueno ese cómic, dibujado por Gabriel Hernández Balta. En DC leí Sinestro, y la verdad no me gustó tanto por el enfoque que le dieron al personaje. No me gustaba mucho. Y tiene un cómic bastante, bastante bueno que también hubiera sido una opción para comentar, que se llama Harrow County.
Ese cómic está dibujado por Tyler Crook. También es un cómic está situado en la parte sur de Estados Unidos, que tienen que ver como con maldiciones y cosas así. Es bastante bueno ese cómic de Harrow County. Es creo que mi favorito de Colin Boom. Y este cómic, bueno, y Vanessa del Rey también ha dibujado para Marvel. Ahorita Vanessa del Rey tiene en Going, tiene un cómic para Image que se llama Redlands, escrito por Jordi Belair. También tiene que ver como con una cosa de magia, hechicería, unas cosillas así. Entonces, pues se le da como el tema, porque además su dibujo es medio oscurón. Y bueno, ya centrándonos en este cómic que se llama The Empty Men en inglés, yo diría que es como un cómic de posesiones quizás demoníacas. Podría yo decir que es como una metáfora del mal que todos podemos tener dentro. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que pasa, en el primer número nada más, para no darles tanto como spoiler. Sí, porque es el que a un alcancé a personaje leer. al inicio, hace 5 años. Sí, porque fue el único, pues tampoco. Me avisaste apenas ayer, ¿tú me crees? Entonces, y ya lo demás lo voy a ponerle de mi cosecha, a lo mejor hasta mejor el cómic, ¿no? Pero bueno. Les voy a poner lo que dice en la parte de atrás el tomo. Leí el resumen. Les comentaba que se lo resumo. Ajá. La historia comienza con como un flashback de hace 5 años, con un reverendo que se llama Un reverendo desmadre, porque empieza... Oh, bueno, ya me callo. Es como Lo dejo hablar, pero no me iban a decir que es como el de Adal Ramones, pero ya van a empezar las referencias. Y bueno, este reverendo pues empieza así como muy, con una congregación, digamos, reducida. Ya saben, de esos de pare de sufrir, los vamos a curar y demás. Entonces una chica por ahí se le acerca y le dice, pues necesito que cure a alguien a un conocido mío. Y bueno, de ahí saltamos como al presente, en donde nos dan el primer caso de esto que es el hombre vacío. Encontramos a una señora llegando a su casa. Su marido se está bañando, pero se está como despellejando, o sea, se está tallando tan fuerte que se está despellejando. Y ella, además del marido, tiene 2 niños chiquitos. Y bueno, pues se da a entender que el señor muere de estos lastimaciones, laceraciones que está haciendo en la piel, y que además mata a la señora. Y llegan 2 personajes que son 2 detectives del FBI y de centro de enfermedades que le llaman el CDC. Entonces, ya nos empiezan a platicar de esta enfermedad. Ellos creen que es una enfermedad que se llama el hombre vacío. Creen que es un virus que se está expandiendo en la sociedad. La gente cuando adquiere esta enfermedad, pues empieza a tener como reacciones violentas. Puede ser hacia sí mismo o hacia otras personas. Ponen ejemplos de que una señora por ahí tuvo un niño recién nacido, se lo dio a comer a los perros. Otro señor se aventó, por ejemplo, de un edificio, y como no se mató, se volvió a subir y se volvió a aventar, y ella decía, pues mi columna me quiere muerta. Entonces, cuando estas personas que tienen esta enfermedad que le llaman el hombre vacío, si sobreviven a ella, pues quedan como en estado catatónico, como en estado precisamente, digamos, vegetativo. Entonces, pues andan viendo de qué forma pueden curar esta enfermedad, andan buscando el origen, van a la casa de estas personas que les decía yo al principio del marido que se mató y se llevó de corbata a la señora. Y bueno, pues quieren ver qué onda con los niños, ¿no? Porque pues obviamente creen que es una parte importante ahí salvar a los chavitos. Y a partir de ahí, pues empezamos a conocer a estos personajes. Hay como
digamos, dos partes de la búsqueda. Por un lado, de la enfermedad o qué diablos es eso del hombre vacío, y por otro lado están buscando a los niños. Y también la historia nos lleva como en dos partes. Una es, nos están contando la historia de este reverendo que está implicado pues ahí, que está haciendo que esta enfermedad que le está dando mucha gente, pues él como que se está llevando agua a su molino, le está diciendo como que es el fin de los tiempos, está predicando, diciendo que toda la salvación pues, está en la Biblia y demás. Y además los investigadores pues también tienen como sus cosillas, ¿no? En un momento dado detienen a una persona y cuando la están interrogando se les aparece como la manifestación de esto que sería el hombre vacío. Y bueno, el detenido dice, no, por fin ya me va a tocar a mí la enfermedad y voy a ser feliz o lo que vaya a pasar después de que me haya infectado. Y es ahí como, a lo mejor, bueno, si Jorge se hace un poquito para allá, para su derecha, para su izquierda, pues aparece precisamente una cosa así como cadavérica, como monstruosa, como medio alien. En algún momento en la historia se deja ver como que a lo mejor puede ser... del fondo, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. Se Ya deja de ver que a lo mejor es personal. una invasión extraterrestre o una enfermedad o una posesión diabólica. Y bueno, esa es la historia un poco de esta cómic del hombre vacío. Son 6 números que se editaron desde el 2014 y a partir del 2016 por ahí se adquirieron los derechos para hacer esta película, que por cierto se produjo por parte de Fox, de la 20th Century Fox, pero pues obviamente como ustedes saben la adquisición la está distribuyendo Disney. Yo no me ha tocado ver trailers ni nada, tú ya lo viste, me imagino. El tráiler ya tiene algunas semanas. Sí, de hecho, en la covacha los tuvimos, compartiendo, reseñando, viendo. Sí. Y de hecho, por ejemplo, el actor principal no es muy conocido. Se llama James Badge Dale, que apareció en Iron Man. Si ustedes recuerdan Iron Man 3, apareció en Iron Man 3, uno de los malos. Si se acuerdan, era una chica y el tipo que era ok. Los que explotan, ¿no? Los que fuego, tienen ¿no? Ajá. Ajá, exactamente. Él es el protagonista de la película y el director, pues la verdad no es muy conocido, creo que es su primera película porque dirigía y producía como cortos especiales para DVDs y Blu-rays y cosas así. Entonces, como es una película como muy chiquita, pues Disney dijo, sácala ahorita que nadie está viendo nada y pues ya que recaude lo que tenga que recaudar. Habrá que gastarla por otros medios, entonces acá en México no creo que la vemos, ¿o sí? ¿Quién sabe? Ahí en este caso es probable que sí llegue y no tarde. Ahí esta, como bien menciona Héctor, fue todavía de lo que se produjo bajo 20th Century Fox. Entonces, cuando se cerró el trato y Disney adquirió todo esto, son películas que ya estaban ahí, entonces aparece como una producción de 20th Century Fox. Entonces, en este caso, Disney no puede aplicar la de, pues me lo llevo de una vez a Disney Plus, porque por contratos, todas esas películas que todavía produjo 20th Century Fox tendrían que ir a HBO Max. Entonces Disney está de ganarme unos cuantos pesos en la taquilla a dejar que mi competencia se haga con dinero por tenerla entre su catálogo como novedad, pues mejor lo que caiga en la taquilla es bueno. Entiendo. Que de hecho se estrena esta semana en Estados Unidos. Estamos grabando esto, la semana que estamos grabando esto, el 21 de octubre, este viernes se estrena la película en Estados Unidos. No creo que tarde mucho en llegar acá, por lo mismo no hay muchos estrenos, entonces las distribuidoras pues lo que les den para poner lo aceptan gustosamente. Y no son tantos números los que dice Héctor, entonces es buen momento. Todavía alcanzas a leerlo. Son 6 números la película, y se leen bastante rápido. Del 2000, yo leía que es del 2014, o sea, salieron 6 números en 2014 y luego 8 entre 2018 y 2019. No. Checando, no sé si hayan retomado. A lo mejor está mal la información que estoy leyendo acá. O a lo mejor le estás avisando a Don Bestia que... Sí, que no la leí completa. No la leyó completa. ¿Qué pasó? Miniserie del 2014 y luego ongoing del 2018 al 2019.
Entonces yo creo que a lo mejor leíste la serie regular, Sí. me imagino. Y por ahí No, perdida leí la original, la del 2014. la de 2014. Ujú. Decías de Colin Bunn y de Vanessa Del Rey. Que, Boom. bueno, ya Colin- centrándonos en Vanessa del Rey, su trabajo es bastante adecuado para esta historia porque es un dibujo como medio sucio, por así decirle. Ustedes hablaban de Jock la semana pasada. Es así como con unas manchas y cosas. De hecho, las escenas estas donde se ven que la gente se está matando y se está haciéndose daño o haciéndole daño a alguien más, pues se ven grotescas, pero a la vez no se ven tan mal porque como su dibujo es muy oscuro, como que no le da tanto detalle, ¿no?, a las imágenes. Entonces, le queda bastante bien. Yo diría que también tiene un estilito, como les digo, de este Tyler Crow que hace Harrow Conti, más o menos de ese estilacho, así como, nada más que ella más oscuro. Entonces le va muy bien al cómic. Perfecto. Y se puede conseguir, me imagino, sin mayor problema por parte del sello Boom, Sí, está en Sí, Comixology, según yo. Comixology. Ujú. Sí, salió un TP en 2015, entonces me imagino que ahorita que se viene la película, pues han de haberse asegurado de que puedas conseguir el TP de forma fácil. Claro. Sale. Perfecto, señor. Pues estaba checando, creo que ahorita no tenemos todavía comentarios para leer al aire, así que pues nos seguimos de largo como gordita en tobogán. Yo me puse a checar alguna miniserie de horror diagonal terror que pudiera Oye, llamarme la antes de que atención. vayas con eso, nada más para complementar un Por poquito favor. lo que decía Héctor al principio de Colin Bunn, él casi toda su obra fuera de Marvel y DC tiene que ver con cómics de horror o lo que llaman weird fiction. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en Marvel es más fácil que lo ubiquen. Él escribió el de Deadpool Kills de Marvel Universe. Ha hecho muchos Perfecto. especiales, hizo muchos de los science de Fear Itself, por ejemplo, pero de sus cómics propios, aparte del que mencionó Héctor de Harrow Conti, que es una serie regular y ya con bastantes números en su haber, publicada por Dark Horse, tiene una miniserie que salió en De hecho, Vértigo ya terminó. en 2014, ahora sí ya acabó. Ok, Sí. en Vértigo, en 2014, todavía alcanzó a salir una miniserie de Hombres Lobo que se llama Wolfmoon, de 6 números también. Entonces, sí está en que si le buscan a su trabajo, van a encontrar que tiene bastantes cómics de horror y en general es bastante bueno. La serie por la que yo lo conocí era un western, weird fiction que se llama The Sixth Gun, la sexta pistola. Y es un western que mete elementos de horror sobrenatural, ciencia ficción, medio steampunk, etcétera. Bastante bueno. Entonces, si no se familiarizan con este escritor, sí les recomiendo que le den un vistazo a su obra. Tiene muchas miniseries y cosas autocontenidas, entonces hay formas de entrarle a su obra. Excelente. Exacto. Pues bueno, les comentaba más bien, en este caso yo me fui por una miniserie, no sabía que existía, no estaba buscando algún título que no fuera ongoing. Hay otras series de terror y que nos han recomendado aquí, pero que a lo mejor sí han tenido una vida de 2, 3 años o más. Me fui por una que se llama Infidel, fue publicada ya, no hace tanto, es 2014 si no me equivoco. Ahorita les confirmo el dato. Existe en trade paperback. El nombre del autor, ese sí va a estar muy bueno que lo intente pronunciar. Y de hecho él es iba a decir que de Filipinas, no, perdón, de Tailandia. Él se llama Pornsak Picket Shout o algo por el estilo. Se los pondremos ahí escrito a la hora. ¿Qué? Ahora, Pichechote. Sí, es un nombre bastante peculiar. Pero aparte se llama Pornsack. Pornsak. Disculpe Que usted, sería señor Pornsack, pero un gran es- nombre de artista para cine de adultos, pero pues a nosotros nos suena muy raro porque es un nombre no, también suena como a coleccionista, o sea, como que todo lo guarda en una bolsa.
El arte es de Aaron No es Campbell. eso, Guaco. Estás hablando de un editor, ¿eh? Así se le han cerrado puertas a mucha gente. No te burles del nombre de un editor. Exacto. Eh, Algún día te eh, tocará entrevistarte con Pornsack. Por eso dije, disculpe usted, pero pues es que no hay manera. Sí, él estuvo mucho tiempo como editor en Vértigo. En Vértigo, para que se hagan una idea, él era editor de Day Tripper. Durante un tiempo editó Swamp Thing, por ahí la última vez que tuvo una serie regular, y una serie de Mike Carey que se llama The Rhythm, que muchos decían que era como una sátira, parodia de Harry Potter en el mundo real. Ok. Fueron las cosas que él editó, y esta serie que mencionas fue su debut como escritor. Sí, lo que estaba leyendo que es tal cual su primera chamba haciendo pues ya cómic de autor, con una historia propia. El arte es de Aaron Campbell, que en alguna época me acuerdo que recuerdo haber tenido cómics suyos de La Sombra, de estos de Dynamite. Y no me acuerdo si él también estuvo dibujando. No, creo que me estoy confundiendo con el dibujante de la miniserie que tuvo Dynamite también de Sherlock Holmes, pero no. Pero sí de La Sombra. Es una miniserie de 5 números solamente. Como les comentaba, se consigue en TPB. El TPB salió en 2018 y es una historia de pues un grupo de personas que vienen en un edificio de departamentos. La historia está centrada en una mujer que es americana, pero ella es su religión, ella es musulmana. Y la cuestión que tiene este edificio en particular es que hubo un accidente provocado, todo indica, por lo que te comentan en el cómic, provocado por pues diríamos, un terrorista. Y en este accidente fallecieron prácticamente todos los que estaban en el edificio en ese momento. Solamente quedaron algunos pocos sobrevivientes que, como este terrorista era de ascendencia árabe también, pues ven con malos ojos a esta chica musulmana. Hay algunos que ni siquiera le dirigen la palabra o pues ya tienen ciertos prejuicios sobre ella, pues tan solo por su apariencia física, por su forma de vestirse, por sus mismas tradiciones, incluso dentro de su propia familia. Ella vivía en otro lugar. Una de las sobrevivientes de este pues, accidente, podríamos decir, es su suegra, y ella pues, queda como pues muy tocada, muy ciertamente pues preocupada después de haber sobrevivido a esta cuestión, y la protagonista junto con su pareja y su hijo, su hijastro diríamos, se van a vivir con la abuela para hacerle compañía y pues que no esté tan sola después de esto. Pero también la abuela te dan a entender que también ha tenido algunos encontronazos de repente porque sin querer, pues sí tiene ciertas costumbres, no acepta del todo, cuestiona un poco a su nuera sobre pues sus prácticas religiosas y demás. Eh, Aquí me comentaba Beto que él también leyó este cómic, pues se trata mucho tiene como dos partes de horror, por decir, ¿no? O sea, la parte sobrenatural, porque te enteras de que hay una fuerza sobrenatural extraña que incide de cierta forma en el comportamiento de las personas que viven en ese edificio, se alimenta de estos como, estas sospechas, esta xenofobia, eh, y también está, o sea, sí, son como de forma paralela porque hay algunos como especie como de espectros, diagonal espectros, que esta chica empieza a percibir y que nadie más lo hace, pero pues por lo mismo de que ella es como el bicho raro del edificio, pues no tiene con quién compartirlo, pero también a la vez lo que te puede asustar de cierta forma es la manera en que ella es vista por los demás, o sea, la ven todo el tiempo como una sospechosa, o como alguien que no necesariamente que está loco, pero sí como demasiado ajeno a ellos, ¿no? Pues no la considera una parte de su comunidad, lo cual también de repente te puede sacar un poco más de onda, incluso más de onda que la cuestión sobrenatural.
Es una serie que se va muy, muy rápido, creo que es muy, muy ágil. En el apartado del arte me latió bastante, que es un dibujo como muy, pues como parecieran de repente como bocetos, como referencia para quienes nos estén escuchando, una referencia bastante ochentera. Podría imaginar un poquito el video viejito este de Take On Me, de Ajá, pero con color. O sea, me gustan mucho las expresiones faciales que le imprime Aaron Campbell. El color, la paleta de colores es muy sobria porque todo, el 80-90% de la historia transcurre dentro del edificio que está viejo, está iluminado, está dañado, tiene todavía el departamento en el que sucedió la explosión, todavía está ahí con las cintas estas de la policía, ¿no? De no atravesar. Es un lugar decadente en el que pues en el que transcurre casi toda la historia. Entonces es mucho, unos colores bastante oscuros, deprimentes. Hay una relación muy bonita de apoyo que tiene la protagonista con su mejor amiga, que en los últimos números empieza a tomar mayor protagonismo cuando la chica musulmana, pues digamos, sale de cuadro porque tiene un accidente de cierta forma provocado por estas influencias pues, demoníacas, por llamarlas de alguna forma. Entonces ella queda hospitalizada y su mejor amiga es la que se pone las pilas para averiguar qué es lo que sucedió en ese departamento, porque por ahí otros de los amigos vecinos con los que sí se llevan bien descubren de repente por ahí una especie como de sketchbook, como de una libreta con bocetos de unos símbolos ahí medio raros y empiezan como a pues checar el trasfondo, el background de la persona que vivía en ese edificio y qué es lo que estaba haciendo y cómo de cierta forma pues su esencia permanece en este escenario. Como les comentaba, se me hizo muy atractivo, se te va muy rápido. Yo creo que se lo pueden aventar fácilmente en una tardecita y que tengan, y pues aprovechando que teóricamente está, al menos en el sitio web de Image Comics, lo mencionan como que todavía está en catálogo el TPB. Las ilustraciones perdón, en las portadas por ahí, según yo, son de alguien reconocido. Estaba buscando el datito, se me perdió porque es alguien más o menos famosón, son muy atractivas. Ahí échenles un ojito. De repente me recuerdan incluso algunas de las portadas a la miniserie que reseñó Beto hace 2 semanas, si no me equivoco, la de Flinch. Este tipo de ilustración muy variadita, pero que mantiene hasta es como es un estilo. No me dice aquí si está disponible, pero pues en teoría en 2018 lo reimprimieron, así que pues, sería de entrada lo que me gustaría comentarles de esta historia de terror con cuestiones pues de discriminación y pues de miedo al que es distinto a nosotros. ¿A ti qué te pareció en su momento, Betillo? Me gustó bastante. Esto que mencionas de usar el horror como alegoría, que es algo que ya habíamos comentado que se hace mucho, aquí lo enfocan a la xenofobia y el racismo, que te dan a entender que estos espíritus que habitan este edificio es de lo que se alimenta, ¿no? De la negatividad y mala vibra de la gente. Quien haya visto la película esta de Get Out, probablemente encontrará por ahí algo parecido en el tono de la historia en ese aspecto, y se concentra mucho en el tema de la islamofobia, ¿no? Aprovechando que la protagonista es esta chica musulmana. Entonces es parte de lo que crea el trasfondo de este cómic. El artista, para quien no lo ubique por ahí, él hizo la serie de Green Hornet Year One, el origen del avispón verde, que escribió Matt Wagner, Matt el dibujo Wagner, es ¿no? de Aaron Campbell. Sí, el dibujo en esa serie es de Aaron Campbell, y actualmente es el escritor de la ya cancelada Hellblazer, esta serie que retomaron después de que la habían endulzado para unirla al universo DC regular, y luego la pusieron dentro de Sandman Universe,
y ya avisaron que el número 12 será el final. Él es el artista de esta última etapa. En México se publicó hace unos años una miniserie que dibujó para Dynamite que se llamaba Uncanny. Es una miniserie de 6 números, se publicó aquí en 3 números dobles, lo recuerdo bien porque yo la traduje. Entonces es un artista que tiene estos estilos oscuros, un poquito sucios, que me recuerdan mucho en algunos aspectos al trabajo, por ejemplo, de Sean Phillips, aunque con un trazo más delgado que crea unas atmósferas bastante creepy. Y el dibujo el color lo aplica José Villarrubia, este artista español que en realidad lo que hace es pintar el color y creo que se convierten de complemento ideal, ¿no? Crean unas atmósferas ahí bastante interesantes para esta historia. Lo de las portadas, no sé si habrás visto algunas de las variantes, porque según yo todas las portadas regulares de la serie eran de Aaron Campbell con color de Villarrubia, o sea, el mismo equipo de interiores, pero al menos un par de números tenían portadas variantes de Jay Lee. A lo mejor una de esas fue la que viste por ahí. De Jay Lee, sí. Ubicaba que alguien era ahí como una superestrella, pero sí, fueron las variantes. ¿Estás diciéndome que José Villarrubia no te parece una No, superestrella? pero bueno, ubico más a Jay Lee. Tampoco es así como, no es mi hit, pero ya revisé el tomo en pasta suave, está a un precio bastante decente de $9 y cacho en Amazon, o en versión para Kindle y Comixology $5 y cacho. Una muy buena inversión. Y de ahí pues yo creo que nos vamos con el señor Beto Calvo, que nos trae una lectura sorpresa porque él dijo, pues yo ya leí todo lo que tenía que leerse y todavía lo que incluso no se ha publicado. Ustedes díganme, es como una ruleta de qué quieren. ¿Quieren licántropos? ¿Quieren cosas Lovecraftianas? Aquí nos traía como 3 opciones así que podía abordar a bote pronto el señor. No sé si quieren someterlo a una votación. Pero yo dije que sí hay comentarios y no me dejaste hablar. Creo que no hay comentarios, amigo. Yo ya me di un rondín. Y los que yo estoy leyendo en Facebook, ¿no lees el chat privado que tenemos donde hacemos apuntes y así? Jorge nunca está al pendiente de eso. Llegaron derrapando esos comentarios, ya hasta nos vamos a ir. Pues, ¿qué horas son estas? Pues los 3 dice que tienen ya 1 hora. Ah, caray, entonces no se actualizó. ¿Qué pasa, Jorge? Si no cambiamos de día, esto no se ha acabado, así es de que usted aguántese. ¿Qué nos dicen esos comentarios? Tenemos a Alfred Rodríguez Carmix. Dice, si no lo han recomendado, The Beauty, Monster, Shiver, que son historias cortas de Junji Ito, Severed, Creepshow, de Stephen King y Bernie Wrightson, y de Stephen King, que justamente estaba viendo un tuit del Cacha donde habla que no dejamos hablar a Jorge cuando quiere mencionar Severed. Sí, no, ya. Tenemos también a Fernando Certuche, que dice Neonomicon, que es uno de los temas probables que podría abordar Beto Calvo. Exactamente, también por eso quería mencionar los comentarios. Y Corona Vargas Donovan dice, no me ha tocado echarle un ojo a algún título de terror. Esperaré al podcast para ver sus recomendaciones. Mándenme un saludo. Saludos, Corona Vargas Donovan. Coronavirus Donovan. Oye, por cierto, otra de las opciones que tiene Beto, que dice que puede abordar, así de aquí ahorita ya, escribió hace poquito en comicase.net un artículo sobre la serie de Moonshine. Muy bonita, que de hecho, ahora para cuando estén ustedes escuchando el podcast, tendrá más o menos semana y media que Panini sacó un paquete doble con los primeros 2 tomos que ha publicado en español, de hecho traducidos por Beto Calvo, por si quieren entrarle al tema. Ahí hay un texto de Beto. Decía Neonomicon, que también ha sido publicado por Beto, por Panini. Ese no existe la traducción. ¿Ya ese nivel de poder tiene Beto? Ah, ya. Ya uno traduce y ya me dan ahí poder de publisher. ¿Ese lo hiciste tú? Sí, el Neonomicon sí. Ya Providence fue el que por cuestiones médicas no me la quitaron. Pero Providence sí. Digo, Providence Neonomicon sí. Y tenías una tercera opción. Afterlife with Archie. Afterlife with Archie, también muy, muy chido. Héctor Morales, ¿cómo que te gustaría?
¿Cuál te atrae más? Mira, aquí, antes de que empecemos con que qué voy a hacer o qué no, quiero hacer una queja pública, porque yo recuerdo que así ya sí, creo que el 30 de septiembre fue así que llega el mensaje del coordinador editorial de Comicase Multimedia Inc., diciendo, muchachos, todo octubre vamos a hacer especiales de horror. Vamos a hacer como 10 programas para que hablen de todos los cómics de horror que quieran. Como 10. Y hoy sale que el tercero es el último y yo tenía ahí mi lista de todos los cómics de horror que iba a comentar y resulta que no, ya no hay espacio para más. Entonces, nada más de horror, tengo como 6 cosas que podría comentar de bote pronto, porque son lecturas relativamente recientes o que recuerdo lo bastante bien para hacerlo, pero ahí esa caprichosa programación del CEO de Comicase Multimedia Inc. fue algo que impidió que se diera de este modo. Vivimos Entonces, en una dictadura. Esto de los cómics de horror puede seguir si quieren un ratillo, pero luego se quejan. Es más, hasta Héctor Morales dice, ay, otro programa de crossovers, ya que no sean de crossovers, otra vez. ¿Cuántas Y veces aparte hemos también hecho a uno se le crossover? bajan las pilas. Por mí yo me sigo hablando de cómics de horror y ya llegando a diciembre te doy opciones de cómics de horror y Navidad al mismo tiempo. O sea, pero no. Y aparte también, ¿cómo quiere Gremlins. uno que hagamos más programas de cómics de horror? Si tenemos 3 mensajes hoy, todavía la semana pasada nos pelaron, ¿no? ¿Fue la Sí, pasada? pero ¿cuándo pusiste la publicación? También a todo el mundo le dijo, este viernes publico el podcast y ay, te pasas todo el fin de semana esperando a ver a qué hora sale y hasta el lunes por ahí fue cayendo el episodio. Entonces sí. Pero ¿a poco no también quedó bonito? No, ahí fue la maldito Audacity, me traicionó horrible, pero Eso dices tú. ahí perdí 24 horas un poco, pero pues le digo, el problema con tu excusa, Jorge, es que todos los aquí presentes usamos Audacity. pero yo Ajá. creo que todos los Entonces, presentes eso de tienen una que mejor nada más, computadora que yo. no, yo no. Todavía No. no. La mía debe ser Así más es. viejita que la tuya, Tarjetas 380. seguramente. Pues si el público quiere, podemos hacer más de terror. Yo les había dicho que si ya querían grabar su episodio Llame ya. de los que, de Boys, y ya me The dijeron, no, Boys. ya no queremos, ya para qué, ya pasó de Pues, moda. ¿ya para qué? The Beach ¿Ya para Boys. qué? Si el Bueno, maestro, si el estimado Capitán Pad habla de Boys 2 meses después de que se acabó la serie, ¿por qué nosotros no podemos? Él Más porque seguramente tenemos ya habló de una The Boys. 20ª parte de su audiencia, nada más por eso. ¿Qué nos lo el día que impide? tengamos los patrocinadores que él Capitán tiene, nos Pada tardamos habló de lo que quieras. Superman. Hablamos de Superman Returns. Papas. Yo quería leer los comentarios de Instagram, pero Ah, descubrí que no que hay no hay publicación de Instagram. Que no hubo mensaje. No hubo Por lo mensaje. tanto, no En pudieron Twitter, llegar No había mensajes. donde comentaran. creo que en Twitter Es sí culpa de pasamos. Audacity. Maldito Audacity, se mete, es un virus. Hashtag es culpa de Audacity. Bueno, pues entonces, en vistas de que nadie presentó una oposición como tal, será Afterlife with Archie. Que aquí, más allá de que el cómic ya tiene varios años y se quejaba Héctor de que todo el mundo ya habló de este, pues esperemos que podamos aportar algo nuevo. Aquí creo que sería interesante hacer algunos antecedentes, porque seguramente hasta hace unos años, cuando la gente pensaba en Archie, pues uno pensaba en cómics anticuados, estas ideas del triángulo amoroso súper inocente en un pueblo completamente vainilla y donde no pasa nada. Tenías un cómic que los protagonistas era un trío de adolescentes en el que 2 chicas quieren con un pelirrojo y hay otro tipo que quiere con la morena del triángulo, y ni siquiera había chistes sexuales. O sea, era la clase de cosas que la gente decía, es que esos son los cómics que leían en tiempos de tu abuelito. Y en muchos aspectos tenían razón. Esos eran los cómics de Archie. De hecho, sí fueron durante muchas décadas. Y me parece que es curioso el que tengas cómics de horror de Archie que de plano pasó de ser una miniserie que sonaba a chiste, a curiosidad, a ser una línea entera. Tiene una línea de horror en Archie Comics, cuando habría que pensar que si nos remitimos a la historia del medio, Archie Comics estuvo a punto de matar el género de horror en los cómics. Si durante muchos años, o mejor dicho, durante muchas décadas, tuvimos mayormente cómics de superhéroes y nada de otros géneros, se lo debemos a Archie Comics. A Archie les molestó mucho cuando apareció Easy Comics con sus cómics de crimen, horror y ciencia ficción, y fueron los principales promotores de que la campaña anticomunista y en busca de las buenas costumbres del senador McCarthy
que se apoyó en el famoso libro de Seducción del Inocente del Dr. Frederick Wertham, fue el principal responsable de decirles, sí, tienen razón con todo lo que están diciendo, esos cómics están haciendo mucho daño, nada más vean lo que hacen esos de DC Comics. Y básicamente la gente de Archie Comics se encargó de que hubiera esta persecución contra los cómics que tenían contenidos que no fueran aptos para toda la familia, porque obviamente habían resultado ser mucho más populares que lo que ellos hacían y les parecía que no era justo tratar de seguir vendiendo su producto en un mercado que era dominado por cosas distintas. Entonces, cuando se creó este mecanismo de autocensura en la industria del cómic, el famoso Comic Code emitido por el Comic Code Authority, los principales responsables de poner los lineamientos de lo que no podía publicarse en los cómics porque estaban al alcance de los niños fue la gente de Archie. Para fines prácticos, ellos escribieron ese código, esto de que no podías mostrar elementos sobrenaturales, no podías enseñar sangre, no podías enseñar violencia, si había armas de fuego, Hombre no Lobo. podías ver, no podías ver que le dispararan a nadie. Una serie de restricciones que si las lees ahora te parece ridículo. Pues sí, ¿qué otra cosa puedo hacer que no sean cómics de Archie donde ni siquiera se besan? Eso era lo que hicieron con lo que armaron en esos lineamientos del Comic Code Authority, que pues con el paso de los años poco a poco fue cayendo en desuso. En los años 70 se dio el primer intento de olvidarse de esto y la solución que encontraron muchas editoriales fue publicar revistas en blanco y negro en un tamaño distinto al de los cómics, y ya con eso, al ser catalogados como revistas, no tenían que someterse a los caprichos de la industria y publicar sus historias fuera de cómics. Entonces permitió que en los 70 se dieran las revistas de la Warren, que básicamente eran Eerie, Creepy y Vampirella, 3 antologías de horror. Marvel Comics tuvo varias historias de horror también en formato de revista, donde hacían cosas que en teoría no podían hacer en los cómics regulares debido al código. Los cómics, por ejemplo, de Conan, las historias que tenían más piel y más sangre, en lugar de ponerlas en el cómic regular de Conan, las empezaron a poner en la revista de Savage Sword of Conan, que se publica en blanco y negro y tamaño revista. Esa fue la primera vez que alguien intentó sacarle la vuelta. Stan Lee escribió una historia de drogas para Spider-Man, que se publicó, fue mucho escándalo en su momento porque ese par de números en el que aparece esa historia no tenían el sello del Comic Code Authority. Lo mismo pasó poco después en DC, cuando hicieron esa historia donde Speedy, el psychic de Green Arrow, se revelaba como un drogadicto. También ellos se removieron para ese arco el uso del sello, que a partir de ahí se empezó a usar más como por costumbre, como que se dieron cuenta de que realmente a la gente ya no le preocupaba qué era lo que había en los cómics. Es cuando empieza a haber cómics en los que metían ya temas más adultos. Los cómics de Green Arrow, de Mike Grell, que tanto le gustan a Waco, son un ejemplo de esto, de temas más maduros que se involucraban ya en los cómics. Y pues era todo esto parte de que pues había cambiado la mentalidad social. Ya habían decidido que podían ir dejando atrás todo eso, y se sigue usando mayormente por costumbre. En los años 90, cuando se da este boom y empiezan a aparecer muchísimas editoriales independientes, que desde la segunda mitad de los 80, Dark Horse había empezado a publicar cómics de autor y cómics de licencia, ellos ya ni siquiera se habían inscrito para ser parte del Comic Code Authority, ni siquiera presentaban sus cómics para que les autorizaran el sello. Image Comics aparece y también jamás hicieron trámites para agregarlo. Marvel deja de usarlo alrededor del año 2000 más o menos, y pues ya incluso mucha gente pues veía el sello y no tenía idea ni a qué pertenecía esa estampita que parece que traían los cómics ahí en la portada, en el lugar donde aparecen el número y el precio. Y las últimas editoriales en deshacerse de esto fueron justamente Archie Comics y DC Comics, que fue hasta 2011 que decidieron que pues si de todos modos ya nadie lo usaba, no tenía caso que estuvieran restringiendo el diseño de sus portadas, nada más por tener un sello que ya no servía para nada, y fue cuando de forma efectiva y definitiva desapareció el Comic Code Authority. Entonces todos estos antecedentes son nada más para señalar lo que me parece un acto de hipocresía de parte de esta editorial, porque después de que se encargaron de ponerle un hasta aquí a no queremos que hagan cosas que no sean para niños, no queremos nada que se vea excesivamente atrevido o le pueda generar malos pensamientos a nadie, pues resulta que en los años previos a eso, por ahí de 2007, 2008, empezaron a publicar una historia de realidades alternas, que era Life with Archie, en el que te contaban en dos historias separadas, dos líneas temporales,
dos historias divergentes, una en la que Archie se había casado con Verónica Lodge y otra en la que se había casado con Betty Cooper. La serie tenía incluso tintes de ciencia ficción, porque eventualmente descubrías que estas realidades divergentes fueron producto de un experimento de Dilton que se salió de control, y esto fue lo que resultó en que tuvieras dos versiones de un futuro donde Archie rompía con el triángulo amoroso y se decidía por una de las dos chicas. Cuando estaba saliendo esta serie, en algún momento para el número de octubre, iba a coincidir la fecha de lanzamiento del número de Life with Archie con salir muy cerca de Halloween. Entonces, Archie ya tenía un programa de portadas variantes y le encargaron una portada variante a Francesco Francavilla, este artista italiano que es muy famoso por sus ilustraciones de horror, que usa una paleta de color con tonos muy, muy peculiares que recuerdan mucho a la iluminación de Hell, como le llaman a lo del cine giallo, muy, muy popular, sobre todo por el trabajo de Dario Argento. Y le piden una portada y él pensando, ok, una portada de Halloween para Archie, y juega un poquito con el título de la serie, que era Life with Archie, y se le ocurre agregarle el After. Le puso After Life with Archie, y en la portada pues te hacía una imagen que era reminiscente al cine de zombies, sobre todo con ese aspecto que tiene muchas ilustraciones como de póster de película de horror setentera, y eso fue lo que hizo. Entonces él publica la portada sale una sensación, la convierten en póster, se vuelve Prince, y en aquel entonces uno de los escritores que empezaba a cobrar fuerza dentro de la compañía, Roberto Aguirre Sacasa, ve la portada y se le ocurre, ¿por qué demonios no hemos hecho un cómic de horror con Archie? Empezó a trabajar en una propuesta que presentó por ahí de finales de 2012, y así fue como en 2013 lo que empezó como este chiste de hacer una portada para Halloween se convirtió en una serie de cómics en donde le agregan un twist de horror al mundo que conocemos de Archie, al pequeño pueblito perdido en el corazón de América que es Riverdale. Y la verdad es que a todo el mundo lo tomó por sorpresa porque pues lo primero que piensas es en qué momento Archie Comics decidió que iba a hacer cómics de horror. Piensas que es una broma, que no ve más allá de lo que ya has visto en la portada, y cuando salió este primer número y lo leímos, creo que todos nos llevamos la misma sorpresa, y lo primero que piensas es ¿por qué demonios nadie lo había hecho antes? Si lo piensas bien, quienes crecimos viendo películas de terror de los años 70 o 80, pues todos los ingredientes estaban ahí. Tienes un pequeño pueblo aislado de las grandes ciudades, no hay cadenas de televisión o de radio que pudieran dar una cobertura de medios que restringiera lo que puedes hacer con una invasión zombie en un pueblito pequeño. Tienes una preparatoria llena de adolescentes que tienen toda esta clase de dramas con triángulos amorosos, engaños. Tienes al tipo egoísta, a los egocéntricos, al par de gemelos riquillos que a todo mundo humillan. Y empiezas a pensarlo y son como el cliché de lo que podías ver en una película de horror, del grupo de adolescentes que se pierden en una cabaña en medio del bosque y de repente les cae un horror y los va matando uno por uno. Y te das cuenta de que es el entorno perfecto para que salgas Riverdale en una historia así. Entonces era la cosa que es algo tan simple y tan básico que es una sorpresa que nadie lo haya hecho. Y la verdad es que aquí la gran ventaja de tener a un escritor que estaba tan familiarizado con Archie es que toma todos esos elementos y los respeta al mismo tiempo que construye una historia de horror original. La historia parte la noche en que Hot Dog, el perro mascota de Jughead, este glotón amigo de Archie, famoso por comer hamburguesas y malteadas todo el tiempo, es arrollado por un auto. Torombolo encuentra al perro en muy malas condiciones y lo recoge pensando en que la única forma de salvar a su perro requiere un milagro o alguna intervención sobrenatural. Entonces lo que hace es que toma a su mascota y se la lleva corriendo hasta el pueblo vecino, que es Greendale. En Greendale, para quien no esté tan familiarizado con la mitología de Archie, la familia más famosa son las hermanas Spellman, Hilda y Zelda, que son un par de brujas y tienen una sobrina adolescente que también se va a convertir en bruja, que es Sabrina. Y nos encontramos entonces con que Torombolo llega corriendo a tocar hasta su puerta para pedirle a Sabrina que lo ayude. Las tías revisan al perro y ven si hay algo que pueden hacer, pero pues descubren que el perro ya estaba muerto, no hay forma de ayudarlo, porque si hubiera estado vivo, pues podrían haber hecho algo para tratar de salvarle la vida, pero no es así. Entonces mandan a Torombolo de vuelta a casa. Él se va triste y cabizbajo cuando Sabrina intenta consolarlo antes de que se vaya. Le dice, sé lo mucho que significa para ti. Él le responde con un simple sí, casi tanto como salen para ti.
Entonces esto deja a Sabrina con una sensación de culpa, que le hubiera gustado hacer algo más por él, y contra los deseos de su tía hace algo que se convertirá en el catalizador para la historia de horror que está por venir, porque entra al Sanctorum de sus tías y extrae el Necronomicon, este libro maldito omnipresente en todas las historias desde que lo creara Lovecraft hace como 90 años, y utiliza el libro para hacer un encantamiento con Hot Dog. Va hasta Riverdale y acompaña a Torombolo para que haga un ritual, entierren al perro y pronuncia un hechizo. Le dice, ahora solamente tienes que esperar. Entonces, pues nos encontramos con que el día siguiente el perro sale de la tumba, pero contrariamente a simplemente haber regresado a la vida, pues tiene un efecto muy a la Stephen King de pues el cementerio de mascotas, porque lo que regresa no es Hot Dog como lo regresaban, sino es un perro salido del infierno que hace unos momentos Jorge había tenido por ahí en el fondo de pantalla. Esto pues deriva en que cuando Torombolo intenta acercarse a él, pues es mordido y se convierte en el paciente cero, el primer zombie en esta invasión de Riverdale. A la noche siguiente a que se dieron todos estos sucesos es el baile de Halloween de la escuela, a donde Torombolo se presenta, pero ya no como él mismo. Uh-huh. Y es ahí donde tenemos justamente el setting clásico de película. Tienes un gimnasio lleno de adolescentes en la escuela y aparece de repente un zombie y empieza el contagiadero. A partir de ahí, pues esta miniserie fue de una publicación muy irregular, porque pues coincidió entre que esto le fue muy bien con que se estaba dando un interés por llevar a Archie a otros medios. Se dieron por ahí los tratos que llevaron a la eventual creación de la serie de televisión de Riverdale, y pues el responsable de todo esto, Roberto Aguirre Sacasa, pasó de ser un mero escritor a convertirse en el equivalente al Chief Creative Officer de otras compañías. En su caso tiene un nombre un poquito distinto la compañía, pero es para fines prácticos el responsable de decidir el destino que llevan las historias que se publican en Archie Comics. Entonces todas estas ocupaciones que tiene como uno de los escritores y productores de la serie Riverdale, escritor y productor de Chilling Adventures of Sabrina, además de varios otros compromisos con otros medios. Bueno, en Glee era productor nada más, escribió algunos episodios. Y escritor un par de años antes, ¿no? O sea, escribió algunos episodios, pero eso fue antes. ¿Cómo trae esta experiencia de tele con este programa pues, de chavos, musical y demás, pero a fin de cuentas pues en una prepa, ¿no? Y sí. cómo esa experiencia la jala al espacio de Archie. Sí, y él mencionaba en la página de cartas del primer número que pues pese a que tenía muchísimo tiempo trabajando con Archie, pues él su verdadera pasión eran las historias de horror. Entonces cuando se topó con la portada de Francavilla y se encendieron todos los foquitos de idea, hagamos algo así, presentó la propuesta, se la aprobaron y el resto es historia. Y como mencioné, todas estas ocupaciones llevaron a que esto se publicara de una forma muy irregular. A la fecha estamos hablando de que el cómic partió en 2013 y 7 años después tenemos 10 números y una historia inconclusa. Los primeros números no fueron tan accidentados, creo que los primeros 3 o 4 salieron regulares. Después hubo por ahí unos retrasos de un par de meses que no eran tan graves. Ya después sí se empezaron a ir espaciando más los números. Pero para fines prácticos, el primer arco, que son 6 números, te narraba la forma en que los sobrevivientes lograban refugiarse en la mansión de los Lodge, la familia de Verónica, para desde ahí tratar de organizar su defensa, y encuentran una oportunidad para huir del pueblo. El segundo arco pues narraba ya la forma en la que estaban atravesando el bosque para tratar de llegar a la civilización y alejarse lo más posible de estos zombies que habían invadido Riverdale. Y en ese segundo arco descubrimos el origen de la maldición, donde regresamos a por qué se utilizó el Necronomicon justamente para esto, y ya se le añaden por ahí algunos tintes Lovecraftianos a la historia, y a qué fue lo que pasó con Sabrina después de que sus tías descubrieron lo que había hecho y la castigaron de forma acorde. Se prepara ahí una historia de traición, que es la que nos tiene ahorita volando y en suspenso, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con ella. Y en el último número que se publicó, es un número extra largo,
en el que pues le dan todo otro pequeño giro a la historia, porque los personajes de Josie y las Gatimelódicas, Josie and the Pussycats, no estaban en Riverdale cuando esto sucede. Es un grupo musical que, pues, como son famosas, siempre andan de gira, entonces no estaban en Riverdale cuando se da esto, no saben lo que está pasando, y nos encontramos con que este número es una entrevista que concede Josie a un reportero en el que cuenta su historia, y en esta versión, este mundo paralelo de Archie, resulta que Josie y sus acompañantes son vampiros. Entonces, ellas tienen ya varias décadas viviendo, han sido un grupo musical de éxito en distintas épocas y distintos estilos, cambiando su identidad y su lugar de residencia, y la versión que conocemos tal cual de Josie and the Pussycats en Riverdale, pues es la encarnación más reciente del grupo. Y lo último que vemos de ella en este último número publicado es que su avión privado estaba por aterrizar en Riverdale. El piloto les informa que la ciudad está en llamas y encontraron algunos reportes de posibles disturbios en la ciudad, y les pregunta si quieren desviarse para ir a aterrizar tal vez a Boston, Nueva York o alguna otra ciudad donde no haya problemas, pero ellas deciden que van a bajar ahí porque pues, es su pueblo, y si algo está pasando tienen que enterarse. Entonces, en lo que nos quedamos es en que hay una vida en peligro entre el grupo de sobrevivientes, y que va a haber un grupo de vampiros que probablemente se van a terminar convirtiendo en cazadoras de zombies en Riverdale, si es que algún día el señor Aguirre Sacasa se hace el tiempo para terminar de escribir esta historia. 3 comentarios. Uno, el cómic de Sabrina, no el light, sino el también así como macabro de años más o menos recientes, ¿también es de Aguirre Sacasa? Sí. No me acuerdo. Porque también salieron muy poquitos, ¿no? O sea, también súper espaciado. Pero ahí sí fue súper espaciado, pero ahí sí lo pensaron como miniserie, entonces ahí creo que no nos dejaron tan en vuelo. Ahí es Roberto Aguirre Sacasa con Robert Hack, y ahí habrá que aclarar que crearon una línea de cómics de horror, tal cual es lo que decía, que pasaron de algo que ellos trataron de matar hace 70 años a lo que se convirtió en una parte esencial de su negocio, una línea de cómics de horror que no tiene una continuidad entre ellos. Eso sería importante aclararlo. The Chilling Adventures of Sabrina es una historia que no cruza en ningún momento con la continuidad de Afterlife with Archie, y además de esos títulos tenían Vampirónica, basándose en algunas historias de los 50 en donde veíamos a Verónica como una vampiresa. The Hunger, ¿no? Tenían también The Hunger, que es de Jughead, donde Jughead es un hombre lobo, que también está basado en historias que habían hecho de forma más inocente décadas atrás. Y un tercer cómic que se llama Blossom 666, en el que los gemelos Blossom, pues resulta que uno de los dos es el anticristo, pero no están seguros quién de ellos es. Entonces todo el cómic es estas intrigas comunes entre ellos de estar planeando maquiavélicamente uno en contra del otro mientras tratan de ver a quién de los dos es el anticristo. Esos son los cómics que componen la línea de horror de Archie. Que también Afterlife with Archie acaba de ser, como, si no me equivoco, compilado. Hace rato que estaba platicando fuera del aire con varios amigos comiqueros. Me comentaba alguno de ellos que, si no me equivoco, era el mismo Carmix, que Afterlife with Archie acaba de sacar Carmix no sé si un TPB o algo por el estilo, de lo que se ha alcanzado a publicar, así que también por ahí podrían... el primer TPB pues tiene los 6 primeros números y no es tan reciente, ya tiene un par de años que... No, pero que Camite en estos días acaba de hacer una promoción, algún pero lanzamiento. Camite lo anunció hace como 5 años, o sea que finalmente ya acabaron de hacerlo. Digo, creo que se vieron más lentos en producirlo que Aguirre Sacasa en escribirlo. No recuerdo si Sabrina salió con Camite el título con Robert Hack, que usted subía a Hack. Él hizo también los créditos de la muy famosa, exitosa serie de Netflix, las ilustraciones para los créditos, que es el mismo estilo que usó para el cómic. Ahí le pondría un asterisco a tu calificativo de exitosa. Si fuera exitosa, no la habrían cancelado. Pero yo gustó muchísimo, ¿no? Pero en los últimos días soltaron por ahí como un guiño de que algo podría pasar porque la cancelaron, pero algo... Es que anunciaron que la que venía era la última. Pero es que ahí la idea es que iba a haber un crossover entre Sabrina y Riverdale, okay. Pero también le cancelaron la otra serie que hizo como spin-off de Riverdale, la de Katy King, de esta amiga neoyorquina de de Verónica. Tenía su propia serie, también esa duró una temporada y la cancelaron. Entonces ahí a las series de Aguirre Sacasa creo que no les estaba yendo tan bien como creían. Y además él
O sea, si la idea es que quieren que algún día termine el cómic, olvídense, porque ya anunció que va a hacer un reboot de esa sí exitosa serie, Pretty Little Liars, que fue una serie de bastantes temporadas. Van a hacer un reboot y se va a hacer producido y con Aguirre Sacasa como showrunner. Entonces, pues no esperen que próximamente libere su agenda para terminar de escribir los cómics que tiene pendientes. Oye, Beto, ¿y por qué como esta necesidad de Aguirre Sacasa de y la escribo yo y nadie más? ¿O por qué no le da a alguien el plot y que alguien más la escriba y Pues haya es más que en esos continuidad? casos sería lo más saludable que se consiguiera un coescritor. Si él no tiene el tiempo, pues armar así como que la Biblia, poner los puntos de la historia y dejar que alguien más lo escribiera los guiones como tal. Pero pues por alguna Sí, razón ¿no? me imagino que el ego le Yo me gana y dice, ofrezco. pues, es mi historia. Es que en realidad pues hay muchísimos seguidores, incluso de la misma gente que trabaja en Archie, gente con la que ha colaborado, incluso de los mismos escritores que trabajan con él en las series de televisión. Yo creo que no debe faltar quien estaría dispuesto a que, pues sí, si tú me dices qué quieres hacerlo, lo platicamos, lo peloteamos y yo lo escribo, pero por alguna razón tiene la idea de que lo va a hacer él y entonces solo se hará cuando él tenga tiempo y pues por lo pronto pues Francavila no lo puede estar esperando y se involucra en otros proyectos. Entonces ahí aparte ya se complica aún más porque no nada más es que él tenga tiempo, sino que Francavila pueda abrir un espacio en su agenda para seguir dibujando. Y yo ahí creo que la bronca con Aguirre Sacasa es que pues en años recientes se ha cargado de chamba y entonces pues no está quedando bien pues no con todos los proyectos o no solo con la calidad, ni en los tiempos ni con la calidad esperada. También hace que unos 4 más o menos años, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pues, también se metió a adaptar el guión de Carrie, ¿no? Para cine en la última adaptación y pues no le fue muy bien, que digamos. Entonces, pues Sí, está pero es queriendo que ocupar ahí mucho y pues no le está es que saliendo. si le dan a escoger entre hacer trabajo para cine y televisión y hacer trabajo para cómics, creo que no es secreto en donde pagan mejor. Claro. Entonces, pues mientras tenga trabajo en otros medios, difícilmente se va a hacer un espacio para trabajar en cómics, porque a fin de cuentas es algo que estaba haciendo por gusto, entonces lo va a dejar para cuando tenga un tiempo, Como Kevin Smith. más o menos. Que lo padre de esta onda de Afterlife with Archie es que permite pues que no se tomen en serio, de tan en serio a los personajes de la editorial y que puedas ver cosas loquísimas como en el mismo cómic, ver a los personajes no solo vueltos zombies, sino muertos de formas muy espectaculares, ¿no? Cosas que jamás habrías pensado que ibas a poder ver en un cómic de Archie y que eso después le abriera la puerta al crossover que alguna vez mencionaste con Depredador, que también es una cosa loquísima y que Bueno, pero jamás habíamos esta visto, ¿no? apertura ya venía un poquito de antes, ¿no? Desde que empezaron a invitar escritores de otras partes a venir a hacer cosas con Archie, la época en la que estaba Michael Osland haciendo cómics, o sea, otro guionista con muy buena posición en Hollywood que de repente apareció haciendo cómics de Archie y se trajeron a un dibujante de Batman a hacer Archie. Recordemos que Nombre Fogel estuvo ahí durante unos Mm, años como artista principal de Archie, porque ya de lo el último, único ¿no? ¿Qué hizo? mandamiento que tenían sí fue de las últimas cosas en las que trabajó. El único elemento que tenían es que los personajes se tenían que ver de acuerdo a los diseños clásicos. Entonces era muy curioso porque él dibujaba a Archie y sus amigos tal y como siempre los habías conocido, pero sus fondos eran bastante más elaborados, jugaba mejor con las perspectivas, algo que él hacía mucho, le gustaba hacer mapas de los lugares. Entonces sus calles, plazas, negocios, todo estaba perfectamente ubicado, entonces sus fondos adquirían una riqueza bastante notoria, además de que su narrativa visual aplicada a las historias de Archie, pues era una experiencia bastante curiosa. Entonces estaba esta idea de que empezaron a firmar crossovers extraños con todo el mundo, justamente desde el Archie versus Punisher, que fue un crossover que ya comentaste hace también algunos meses. Y a partir de ahí, pues se dio esta idea en Archie de que, pues, si lo que presentas es una propuesta de historia interesante, va. Entonces, pues, mencionaste el Archie vs Predator, que ya son 2 series, las 2 bastante buenas, y han tenido por ahí encuentros con bandas de rock y de punk y demás.
que son historias fuera de continuidad, que es algo que siempre hay que utilizar Archie, ¿no? En Archie realmente la continuidad nunca había tenido un peso, sino hasta el relanzamiento de años más recientes con lo que hizo Barways, que también ya hizo unas miniseries ambientadas en otras épocas, ¿no? Archie 1941 y Archie 1955. Entonces es una editorial que de repente se dio cuenta de que podían atraer muchos lectores si sabrían a contar historias de distintas formas, y es algo que se mantiene. Y pues en el caso de la línea de horror, pues el problema es que el título que la lanzó es el que quedó suspendido debido a los múltiples compromisos de su escritor. Después de una buena cátedra de Archie, Afterlife de Archie, ya si ustedes no lo quieren leer, pues es su culpa. Creo que los argumentos que les dio Beto son bastante Sólidos. Aunque Héctor Morales no quisiera que tocaran el tema, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es fan de Todd McFarlane, ¿qué No. esperaba? Los muchachitos de Riverdale. ¿No viste los gestos que hizo cuando Waco se quejó de... Es que si Todd McFarlane supiera dibujar, se vería como un Arthur Adams primitivo. ¿No viste los gestos que le estaba haciendo Héctor? A Todd no. Beto, unos gestos primitivos son los que hizo Héctor. Me confunde, soy fan de Rob Liefeld, no de McFarlane. Dios santo. Bueno, nadie es perfecto. No. Nadie es perfecto. No, como McFarlane, es Hombre Araña. Oye, no sé si hay algún otro comentario por ahí en Facebook, Waco, antes de despedirnos, o ya fueron todos. Que dices que siempre te meto en problemas cuando... Es que a mí, fíjate, curiosamente hoy no me abren de plano los comentarios de Face. Es que tengo que dar mucha vuelta para llegar a la publicación, pero dame 2 segundos. Sí, hay un comentario más. Pues vámonos con ese ya para despedirnos. Dice, y llegó hace 2 minutos apenas. Maximiliano Choreño. Siento que Hellboy tiene muchas buenas historias, algunas de menos sí me han generado incomodidad al jugar con la imaginación. Y ya. Muchas gracias, Max, por pasar aquí a saludarnos rápidamente al podcast Comicase. Pues les preguntaremos ahí en redes si quieren que extendamos estos especiales de horror un poquito más o si ya les damos... no, no, dijiste que era el último. Dice Beto que ya no. Que ya hasta no, el año que entra. Que ya nada, que no gracias, que vámonos entonces. Sí. Ya hasta el año que entra, si es que sigue el mundo. Porque... Si sigue el mundo. Nosotros sí, a ver cómo lo hacemos, pero les prometemos podcast Comicase para el 2021 todavía. Y si no hay internet, aunque sigas tú aquí, ¿qué? Bueno, ahí sí. Es la cosa de ponernos picudos de alguna forma. Cassette y lo distribuimos afuera del metro. En cassettes. Vengan a vernos 60 aquí. minutos. Nos vamos a reunir en este agujero que quedó aquí donde estaba el Palacio de Bellas Artes. Me voy a subir así como si fuera mi caja de jabón ahí en el Domo Dorado y desde ahí les voy a contar el podcast en vivo. Saludos acá para los que están en YouTube especiales de Mi Gato. Pues vámonos, señor Héctor Morales, muchas gracias por haber estado acá, cotorreando con la pandilla. Recuérdenos, lo podemos... si ustedes ahora siguen, sí que como la señora de Titanic, habían pasado 84 años desde que estuve la última vez. Tiene ya un rato. Si ustedes tienen algún problema personal con la covacha, pueden quejarse directamente ahí en las redes sociales. ¿Twitter sobre todo o Facebook también? En Twitter sobre todo. Twitter sobre todo. Héctor McCoy _ el humor dudoso manejado en las redes también de la covacha. Es cortesía de Héctor Morales. Pueden ahí los nudes. Hay nudes. Tengo que seguir esa cuenta de nuevo. ¿Ese no era el Cacha? El de los nudes. Y ¿El Cacha? Los nudes del Cacha. Y cada semana, ¿qué día están estrenando episodio, perdón, Héctor? Los lunes y martes. Los lunes, martes. Nuevo episodio. Dependiendo de nuestro científico, qué tan apurado anda. Perfecto. Excelente. Pues ahí para que... Sí, ahí nos pueden escuchar en chequen más opciones comiqueras allá con nuestros amigos. Guaquito, vámonos por ahí. Vámonos. Anuncios parroquiales. Sí, yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco en todas mis redes. Y recordatorio de nuevo, lunes y viernes de dibujo ahí en twitch.tv/Sky Waco. El buen Héctor es fiel espectador y suscriptor de
mi canal, lo cual le Oh. agradezco mucho. Muy atento a Tu las carnal. órdenes de dibujo. Betín, Pues sí, una vez más, gracias. Y pues si quieren más cómics de horror, pues manifiéstense. Pero pues si no, se los guardamos para el año que entra. Ujú. Y excelente. lo programamos bien para que ahora sí sean al menos todo octubre y no andar improvisando como hace el CEO de la compañía, que sí, desde que se convirtió en conglomerado multimedia, nos hacen dar unos bandazos, que ya parece AT&T Warner, uno no sabe con qué van a salir esta semana. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que estamos ahí en iTunes de nuevo. Búsquenos como Podcast Comicase. No olviden ponerle estrellitas, las que ustedes quieran, para que tengamos ahí un mejor ranking. Estamos en iVoox, en Google Podcast y en Spotify, obviamente, como Podcast Comicase. Así en ese orden. Búsquenos, gracias a los que nos apoyaron en la campaña del libro de Jan Basaldúa. Si no me equivoco, ya para cuando estén escuchando esto, estaremos del otro lado, porque la campaña se cierra el 31 de octubre, y es muy probable que este episodio lo estén escuchando ustedes el 1 de noviembre, así que desde el futuro les agradezco mucho su gran apoyo. Desde el pasado. Desde el pasado. Yo pongo mi apuesta porque este episodio aparece después de las elecciones en Estados Unidos. Vas a ver. Pues vámonos por ahí, señores. Vámonos a cenar algo Vámonos. rico. Los dejamos ahí escuchando este episodio y otros anteriores con sus chetos en calzoncillos. Esperamos que lo disfruten. Esto, señores, ha sido todo. 1 hora y media, o 1 hora 40, algo así, de el tercer episodio especial sobre cómics de horror diagonal terror, cortesía de El Poderoso Podcast. Vámonos, que aquí espantan. Adiós.